Antifaz Podcast. Elevemos el debate. En este episodio vamos a hablar sobre la arquitectura mexicana. La historia de la arquitectura en México es la de un constante enredo de poder, egos y crisis. A lo largo de esta historia, siempre ha sido tema de discusión si la arquitectura mexicana debería o no tener una identidad propia. Nuestro invitado de hoy es el antropólogo Pablo Landa, director del Museo Experimental El Eco y curador de la exposición Atlas de Arquitectura Contemporánea en México. La propuesta de esta exposición es que, más allá de si es bueno o malo que la arquitectura en México tenga un lenguaje común, desde el 2010 lo tiene. ¿Cómo sucedió? Pues de eso vamos a platicar en este episodio. Así que pinten su cuarto de rosa mexicano y siéntense en una silla Acapulco, que este es el episodio 98 de Banal, el de la arquitectura mexicana. Hola Pablo, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Qué tal, William? Buenas tardes. Pues bueno, Pablo, la razón por la cual estás invitado hoy al podcast es porque eres el curador de una exposición en el Museo Amparo Puebla que se llama Atlas de Arquitectura Contemporánea en México. Es una exposición que va a estar hasta el 2 de marzo del próximo año y para la cual me contabas un poco fuera de aire. Ha sido un largo, arduo proceso de trabajo. Y entonces lo primero que te quería preguntar es, ¿qué es lo que hace que le entres a un tema tan complicado y a un trabajo tan, ¿cómo lo diríamos? No, pues pesado. Ambicioso y que trata de ser sistemático, ¿no? Porque la idea es mostrar lo que está pasando en distintas ciudades del país, en distintas generaciones. Sí hay un énfasis que pusimos en los jóvenes para pensar qué es lo que viene en la arquitectura, no tanto qué es lo que ya ocurrió. Pero lo que hice fue pues investigar prácticas en todo México y tratar de identificar pues qué era lo que valía la pena que se pusiera una exposición para ponerlo a discutir. Entonces, pues sí es una muestra muy amplia. Hay más de casi 80 maquetas. Hay representados casi 300 arquitectos, ya sea arquitectos que escriben como tú, o arquitectos que proyectan, o arquitectos que gestionan proyectos culturales de la arquitectura. Hay como varios perfiles ahí incluidos, pero la idea era como mostrar un panorama de la arquitectura en México hoy, ¿no? ¿Cómo es la arquitectura en México hoy? En el statement curatorial tienes ahí un gesto muy interesante que es la idea de esta exposición, un Atlas de Arquitectura Contemporánea en México, tiene que ver con esta famosa exposición que se hace en el MoMA en Nueva York, me parece que en la década de los 40, los 30, de los sí. 30 del siglo pasado, que realmente hablaba también sobre un movimiento, en este caso casi mundial, de arquitectura que se estaba consolidando, que era el movimiento moderno. Cuéntanos de esa relación, o sea, ¿por qué la relación entre esa exposición y lo que estás tratando de hacer? A ver, este es un fragmento de la exposición que está muy... O sea, la exposición esta de la que hablas, que hace Philip Johnson y Henry Rosen Hitchcock, que se convierte así como al menos en Estados Unidos, el parteaguas que da pie a la arquitectura moderna, la llaman el estilo internacional hoy, ¿no? Entonces lo que están tratando es hablar de que hay una manera de hacer arquitectura muy desde lo formal, ¿no? Desde cómo se ve, cómo son los volúmenes, cómo son los espacios, que es común a muchos países y que representa, digamos, la vanguardia de la arquitectura en el mundo, ¿no? En ese momento tuvo un impacto enorme y hubo una enorme crítica también de muchos arquitectos que pretendían que su arquitectura no tenía estilo, ¿no? Que los estilos que en el siglo XIX, que hay algunos que trabajan en el neoclásico, otros en el neogótico y otros hacen... en esa época están haciendo Art Deco, Art Nouveau, y muchos de los arquitectos que practicaban este tipo de arquitectura que aparece en la exposición del estilo internacional dicen, esto no tiene estilo, porque esto es simplemente una respuesta racional, casi científica a un problema. No es la manera más práctica y no metafórica de hacer arquitectura. Y bueno, está ese debate y yo dije, de pronto en la arquitectura mexicana
empiezo a encontrar todas estas constantes, todos estos elementos recurrentes, estas formas de hacer arquitectura comunes a prácticas en todo el país. Y digo, bueno, ¿qué si planteamos que hay un estilo mexicano? ¿No? Vamos a tratar de entender qué puede significar eso, ¿no? Y qué repercusiones puede tener para cómo entendemos la arquitectura y cómo nos entendemos como país. Y es una propuesta interesante el pensar que a partir de cierto momento, tú dices más o menos 2010, empieza a consolidarse un lenguaje de una arquitectura que quizá podría llamarse arquitectura mexicana, que tiene cosas en común, tanto formales como, entre comillas, estilísticas, visuales. Y tu investigación nos propone cómo del 2010 a la fecha actual se van produciendo estas obras. Ahora, la gente puede ir a la exposición, verla y puede ver qué pasó de 2010 hasta ahorita. Pero a mí me interesa más que me digas qué consecuencias tiene eso, estos más de 10 años de consolidación de un lenguaje común de la arquitectura, para alguien que está quizá egresando de la carrera ahorita y diciendo, pues le voy a entrar a ser arquitecto o arquitecta en México, o alguien que está entrando a la carrera, que está diciendo, yo lo que quiero ser es un arquitecto o una arquitecta en este ambiente. ¿A qué se van a enfrentar, según tú? A ver, se van a enfrentar primero probablemente a seguir implementando este lenguaje y después a rebelarse contra él, ¿no? Es parte de esos ciclos. A ver, pero espérame, porque hay una parte que cuando hablas sobre esta exposición tú dices, o sea, sí, esto está pasando del 2010 para acá, pero hubo ¿cómo le llamaríamos? Como un vacío bastante notorio entre los modernos mexicanos, ¿no? Ajá. En los 40, 50 y 60. Y luego hay, ¿cómo le llamarías? Una convergencia en los lenguajes arquitectónicos, pero no diría que es un vacío. A ver, la primera cosa que encuentras en la exposición es una fotografía aérea de Ciudad Universitaria de la UNAM, en la que si alguien no conoce la historia, le pueden decir, esto lo hizo todo un mismo despacho. Y dicen, ok, sí, son los mismos materiales, son los mismos colores, se repite la misma modulación en muchos de los edificios, a veces esa modulación coincide con los despieces y las modulaciones del espacio público abierto, ¿no? O sea, hay como es un proyecto en el que participan más de 100 personas, pero que tiene un mismo lenguaje, una misma arquitectura. Después de ese proyecto, los siguientes al menos 10, 15 años de la arquitectura mexicana, eso es lo que sucede. Da igual si un proyecto lo hizo Greenham o de Robina o Enrique del Moral, se parecen. Ve igual, se ¿no? parecen, Uh-huh. ¿no? Y también es notable que es una arquitectura igual para ricos y pobres, ¿no? Igual Mario Pani podía estar haciendo la casa para el empresario no sé qué y una unidad habitacional para de beneficencia de Cantinflas el mismo año y es el mismo lenguaje, los mismos materiales, ¿no? Hubo como una formación de un lenguaje. Y tiene sentido porque los arquitectos se conocían todos, prácticamente todos habían estudiado en la UNAM, prácticamente todos vivían en la Ciudad de México y tenían al Estado como casi el único cliente. Y digo, cabe decir que sí es un estilo o un lenguaje moderno el que despliegan, pero al mismo tiempo con mucho de mexicano, ¿no? Es decir, la integración plástica, el uso de ciertos materiales. Siempre está la historia de cómo viene Bruno Sevi a México y ve CU y dice que no le gusta, especialmente por la integración plástica, ¿no? Que esto no es moderno, que es quizá hasta antitético a la arquitectura moderna. Entonces, sí cabe decirlo eso. No es un lenguaje, pero además es un lenguaje común mexicano. Es una arquitectura moderna mexicana, ¿no? Exacto. Y se debate eso, ¿no? O sea, en parte los murales, pero ese es otro tema a discutir. Los materiales, el emplazamiento, la manera en la que se relacionan las piezas, eso no sucede en otros lados, ¿no? Eso es muy peculiar de la arquitectura mexicana. Y los arquitectos lo debaten, ¿no? Constantemente en las revistas de la época les preguntan, ¿creen ustedes que exista una arquitectura mexicana? ¿Creen ustedes que la modernidad arquitectónica sea compatible con el carácter nacional?
Se lo están debatiendo constantemente. Algunos le ponen ahí unas grequitas prehispánicas para que la respuesta sea así, Ajá. pero en realidad son innecesarias porque el lenguaje visto desde ahora está muy claro que era un lenguaje moderno y mexicano y que además se convirtió en un símbolo del Estado, ¿no? Cuando se hacen, por ejemplo, los programas de construcción de escuelas o de hospitales, que van los arquitectos de la Ciudad de México a construir escuelas públicas a los estados del país, pues la idea es implantar la presencia del Estado, ¿no? Está la historia de Ramírez Vázquez que contaba, él le tocó Tabasco con el Comité de Construcción de Escuelas y pues se peleó con el obispo, no sé qué, porque quería construir una escuela moderna junto a la iglesia. De pronto era, vamos a poner aquí un símbolo del Estado que va a suplantar los poderes preexistentes. Apoyo. Qué bueno que lo hizo. No, bueno, claro. bueno Y esas historias, o sea, la de Ramírez Vázquez es famosa y conocida, pero pasaba en todo el país, ¿no? En tal ejido que llegaron y van a hacer tal instalación y la gente identificaba la arquitectura moderna como un símbolo de la modernización del país, abanderada por un Estado centralizado. ¿Y luego qué pasó? O sea, ¿qué pasa 70, 80, 90? Te puedo platicar lo que a mí me contaron que pasa, porque un buen compañero de la facultad, Salvador, siempre que acaba de completar justo su estudio sobre eso, dice, hay de repente un momento de cambio en el cual este tipo de arquitectura y especialmente este tipo de énfasis, que es un énfasis social de Estado con ciertas pretensiones, pierde en el contexto de la Guerra Fría pues todo tipo de favor y entonces tiene en contra no solo a ciertas pulsiones, digámosla, entre comillas, liberales democráticas, sino obviamente el vecino del norte, que no le gusta que estemos haciendo este tipo de arquitectura, ¿no? Tlatelolco, arquitectura, podríamos decirlo, verdaderamente social, y cierto apoyo a otro tipo de figuras. Entonces, para mí esa es la historia, ¿no? Es una historia muy como sociopolítica en la cual las cosas en el mundo cambian a partir del 60 y el 70 y empieza a haber un apoyo a veces tácito, a veces muy explícito hacia otro tipo de estilos, otro tipo de arquitectura y otra figura de lo que es quizá el arquitecto o la arquitecta. A ver, hay algunas cosas en las que sí creo que por ahí va. Yo tengo otras versiones de esta historia. Porque Estados Unidos siguió apoyando, siguió apoyando la construcción de estos conjuntos hasta finales de los 60. Uh-huh. O sea, la unidad Kennedy no se llama Kennedy por accidente, es dinero gringo, ¿no? Y vino Robert Kennedy a inaugurarla. O sea, digamos que Estados Unidos no creo que tenga ese papel. Creo que más bien es el desgaste del Estado mexicano y la falta de recursos para seguir su proyecto eterno de desarrollo y cooptación. Entonces estamos hablando de los 70s. Estamos hablando de los 70s y también con 68 la imagen del Estado cambia radicalmente. O sea, el centro urbano presidente López Mateos deja de conocerse así, se conoce ahora como Tlatelolco. Claro. ¿No? O sea, hay un cambio en el significado que tuvieron estas promesas modernas y de pronto se le empieza a cobrar factura al Estado y decir, toda esta promesa que nos presentaste no se cumplió. Aunque sí se cumplió en cierta medida, ¿no? Pero no se cumplió en su totalidad, ¿no? También a Díaz Ordaz no le interesaba la arquitectura en lo absoluto y entonces no comisiona proyectos arquitectónicos porque las comisiones venían desde presidencia. Uh-huh. Y después, cuando entra Echeverría, pues es otro Estado, ¿no? Ya se acabó el milagro mexicano, el Banco de México ya no tiene poder, que todas estas cosas se construían con fideicomisos del Banco de México, empieza a hacer la política monetaria en Los Pinos y empieza a construir monumentos de un Estado muy distinto, ¿no? Ahí es donde pues, surgen como los grandes proyectos brutalistas de Teodoro González de León y Abraham Sabludowski. Pues todavía nos falta una historia que los asocie y vincule con ese legado, con esa visión del Estado. El momento, así como el punto de quiebre, si buscáramos así como en qué momento cambió esto, yo diría porque lo que dices es ahí todavía estamos hablando de un Estado que sí está financiando proyectos de cierta escala, o sea... Sí, está todavía financiando con un estilo distinto al moderno. Ya no con el mismo lenguaje arquitectónico. Con el mismo lenguaje.
pero es el concurso de las oficinas de Infonavit, que ahí lo gana Teodoro González de León y Abraham Sabludowski, y el segundo lugar es Augusto Álvarez. Entonces digamos que el más moderno de los modernos, que hacía estas cajas de cristal perfectamente moduladas que volaban con estructuras ligerísimas, no sé qué, y de pronto el que gana es una cosa totalmente distinta, ¿no? Un proyecto pesado, con otra relación con el detalle, importa más la masividad, importa más como esta presencia. Pues a mí me encanta. Que son las oficinas que están ahí en Barranca del Muerto, sí, casi esquina con Insurgentes, ¿no? Sí, pero es un proyecto muy autoritario también. Sí. O sea, es un proyecto muy... Está ahí para quedarse para siempre y es el Estado diciendo, aquí estoy, ¿no? Y se sigue, por un lado, esa práctica, esa arquitectura hecha desde el Estado, y sucede otra cosa ahí clave en esa época, que el sector privado empieza a hacer una arquitectura distinta, ¿no? Y ahí el punto de quiebre es el Hotel Camino Real de Legorreta. Ok. Entonces, a partir de los años 70, tenemos ya un divorcio entre la arquitectura que hace el sector privado. Dos fuerzas distintas yendo hacia lados, por lo menos estilísticamente distintos. Pero también con una noción de la historia muy distinta, ¿no? Porque la arquitectura brutalista de González de León apela a un pasado prehispánico, ¿no? Apela a las pirámides, las ruinas, y se empata con un proyecto pues, muy cercano a la lógica del PRI, que buscaba borrar el periodo colonial, ¿no? Y decir, en México somos la continuidad de esta historia ancestral, ¿no? Claro. Y por otro lado, el sector privado, que no quiere borrar el pasado colonial, empieza a hacer nuevas haciendas, ¿no? Entonces empieza a vincular con el pasado colonial a partir de esta nueva arquitectura mexicanista. Ok, y entonces, más o menos esas dos fuerzas, es decir, la idea de, lo voy a simplificar mucho, pero la idea del individuo privado con su lenguaje privado haciendo arquitectura privada, por decirlo de alguna manera, y todavía algunos resabios de arquitectura comandada por el Estado, aunque cada vez menos, especialmente en los 90s. Eso más o menos configura 80s, 90s y 2000s. No, eso se configura en los 70 y después en los 80 tenemos la quiebra del Estado. No hay nada. Prácticamente nada. Se queda un poco perdido ahí la cosa. Y en los 90 que empieza a resurgir, surge o sea, digamos que hablábamos de ciudad universitaria como este lenguaje común de 100 arquitectos participando. El otro punto clave en esta historia es el campus de 1994, la versión de ciudad universitaria del 94 que inaugura Salinas antes de terminar su sexenio, que es el Centro de las Artes de Churubusco. Sí. ¿No? Que ahí tenemos un proyecto de Teodoro González de León. Ese es un batidillo. ¿No? Es un batillo, pero es súper representativo de lo que estaba pasando en el país. Es un plan maestro de Legorreta. Legorreta hace un edificio. Hay un edificio de Teodoro González de León. Hay uno de los nuevos actores jóvenes, dos de los nuevos actores jóvenes, uno de Luis Vicente Flores y uno de Enrique Norten y Bernardo Gómez Pimienta, que esos no se vinculan con ninguno de estos lenguajes. Estos están apuntando a un nuevo internacionalismo, ¿no? Y lo dicen de forma muy explícita, sobre todo Enrique Norten en esa época, que él no quiere una arquitectura nacional, sino una arquitectura internacional. Y hay un edificio de López Vaz y Calleja, que es como una versión de la arquitectura residencial de Bosques de las Lomas, ahí, ¿no? Que es lo que sabían hacer ellos, ¿no? Es un pastiche enorme. Vas y dices, aquí nadie se puso de acuerdo, nadie habló con nadie, ¿no? Pero era el panorama de la arquitectura mexicana en ese momento, cada quien jalando para su lado, y no hay un espacio común en el que te puedas reunir. Para cruzar de uno a otro, pues, cruzas por una puertita, o sea, no hay un sentido de lo común. Y ahí sí estamos hablando de una manera de hacer arquitectura que se va a seguir con los dos regímenes panistas, ¿no? Es decir, básicamente hasta el punto en el que tú empiezas a hablar de un nuevo estilo, básicamente estamos hablando de México como un CNA, ¿no? México como un CNA durante estas décadas. Y cada pasa quien algo, haciendo lo pasa suyo, algo. les vale madres integrarse con nada, ni con el vecino, ni con o sea... Pasan dos cosas muy importantes en esa época. Una, surgen nuevos tipos de clientes, ¿no? Hasta los años 80,
no había, o sea, el cliente era el Estado o una empresa mexicana. Déjame te hago una pausa ahí porque está muy interesante eso. Como lección de historia para un arquitecto o arquitecta que se está graduando, ¿cómo era ser, o sea, quién era tu cliente en ese entonces? Obviamente siempre tienes clientes residenciales, señores con varo que quieren que les hagas su casa. Por eso es la parte menos interesante de la arquitectura. Exacto. Y después el Estado y ya. Antes del 1970, sí. El Estado. Y después empresas... Después empieza a haber, por ejemplo, pasa una cosa, las iglesias tienen reconocimiento oficial en México desde principios de los 90. Claro. Tienen posibilidad de tener patrimonio propio desde los años 90. Entonces, pues pueden empezar a construir un convento, una casa de oración. Y una surgen iglesia, nuevos clientes. por ejemplo, ¿no? Luego se abre con el Tratado de Libre Comercio a nuevos tipos de empresas. Entonces ahora hay empresas transnacionales que necesitan oficinas. Los arquitectos mexicanos no sabían hacer una oficina que pudiera rentar una empresa internacional. Santa Fe. Ahí lo aprendieron a hacer, Uh-huh. ¿no? Y fue Legorreta, González de León, los que empezaron a vincularse a este tipo de clientes y a hacer oficinas con las características que demanda ese tipo de cliente, ¿no? También empezó a multiplicarse la vivienda multifamiliar, ¿no? Que en la zona central de la Ciudad de México siempre ha estado, pero en el resto de la ciudad y en el resto del país no es el caso. Entonces, ¿mediante qué mecanismos se puede hacer un edificio de departamentos pequeño en una ciudad pequeña o en una colonia que no los tiene en la Ciudad de México? Entonces, surgen ahí empresas inmobiliarias de gran escala o negocios inmobiliarios de pequeña escala que antes no existían. Entonces, de pronto, el panorama de clientes es mucho más amplio y mucho más complejo. Entonces, eso hace que la arquitectura también sea mucho más diversa. Los mismos arquitectos y arquitectas tienen, ¿cómo lo diríamos? Tienen una baraja más amplia. Pueden, o sea, durante los 80 están todos buscando a ver qué, porque no hay trabajo, y en los 90 empiezan a surgir estos nuevos tipos de clientes. Y después pasa otra cosa, hay una descentralización del poder político en el país. O sea, hasta los años 70, 80 era el presidente y se acabó, ¿no? Y lo que dice el presidente es la primera y la última palabra y todos los demás responden a eso. De pronto se descentralizan los presupuestos en los años 90, por ejemplo. Entonces los gobiernos de los estados ahora tienen recursos propios que pueden ejercer. Y entonces empiezan a hacer obras de carácter local con arquitectos locales, ¿no? Ya había escuelas de arquitectura en todo el país, pero se multiplican las escuelas de arquitectura al grado que hoy tenemos 600 en el país más o menos. Y empiezan a haber obras de carácter regional en distintas partes del país. En algunos casos más cercanas a la arquitectura, en otros las hacen ahí como pueden, pero empieza a haber como procesos de ejercicio de recursos local. Y entonces, a ver, aquí viene lo interesante, porque vamos a decir de una manera fácil, de 2000 a 2010 tengo este ambiente, de 2000 a 2010 tengo una multiplicidad de clientes con necesidades distintas, a las cuales puedo ofrecerle diferentes estilos, diferentes formas, etcétera, etcétera, como arquitecto. Tengo una descentralización del Estado, entonces ya no viene solo desde una verticalidad la posibilidad de trabajo, sino que, de una manera simple, cada estado está produciendo diferentes cosas con diferentes estilos. Entonces, pensemos que eso es del 2000 al 2010. Y lo que tú estás diciendo es, en el 2010 se empieza a consolidar un lenguaje en común. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque uno pensaría, como con cierta ingenuidad, que lo que estamos describiendo del 2000 al 2010 sería como la utopía, ¿no? O sea, mucha chamba, muy distinta, de diferentes lugares, con diferentes estilos. O sea, pensarías que la tendencia dentro de ese ambiente sería no regresar a tener un lenguaje común, sino mantenerte con esta democracia visual, por decirlo de alguna manera. Y sin embargo, tú dices, no, lo que empieza a hacer es exactamente lo opuesto. Se empieza a consolidar un lenguaje en común de la arquitectura mexicana. Exacto, es una paradoja, ¿no? Y esa paradoja es de lo que trata una parte importante de la exposición, de primero mostrar cuáles son estos aspectos comunes y luego explicar por qué,
¿no? O sea, interpretar los porqués. No es, o sea, la fecha de 2010 es un poco arbitraria, pero surgió el proyecto de investigación de la exposición. Lo primero que hicimos fue una base de datos en la que metimos 500 proyectos de 2000 a 2025 para entender cuál era el panorama, qué es lo que hay, ¿no? Tratando de cualquier cosa que nos interesara, a ver, métela ahí. ¿Qué más tienes que hacerlo, no? Es como cuando Jenks dice, ¿cuándo se muere la arquitectura moderna? Pues, del momento que demuelen este edificio, ¿no? No me acuerdo. No sé qué, de septiembre de 1973, ahí muere el bueno, aquí lo que pasó es que teniendo esa base de datos, empezamos a poner tipologías, cuáles son las tipologías comunes, fechas, no sé qué, y de pronto ordenamos ese Excel en orden cronológico. Y era muy claro que lo que había al principio del siglo XXI era muy distinto a lo que había más recientemente, ¿no? Y entonces empezamos a ver cuándo más o menos había empezado a ver esta arquitectura que hay ahora. Y coincidía más o menos ahí, como algo estaba pasando en el 2010. Y ¿qué es lo que estaba pasando en 2010? Muchas cosas, ¿no? Pero una importante para esta historia es que se adopta la fotografía digital. Ok. Entonces... Y ya había Instagram. Esa es la otra parte. 2008. O sea, surgen las redes sociales y los medios de comunicación masiva de arquitectura por internet. Entonces, antes los arquitectos, primero, pocos documentaban su obra. Era nada más cierto grupo de arquitectos que llevaban a un fotógrafo y tomaban foto, unas placas, unos negativos gigantes, no sé qué. De pronto, en 2010... la fotografía digital empieza a adoptarse en todos lados. Empieza a surgir un grupo de fotógrafos de arquitectura especializados en arquitectura que toman foto digital. Y pues es mucho más accesible. Y luego surgen las redes sociales y todo el mundo dice, yo también puedo documentar mi obra. También parte importante de lo que hago como arquitecto es comunicarlo. Si me permite resumir irresponsablemente lo que estás diciendo, a partir de 2010 empieza a importar cómo se ve mi arquitectura en tanto imagen. Empieza a importar más, ¿no? Porque eso, desde Le Corbusier, la arquitectura moderna es un ejercicio de propaganda en fotografía, ¿no? Los libros de los años 20 de Le Corbusier, esos son, ¿no? Pero llegamos, y lo que hizo Mario Pani, documentó su obra desde los años 30 hasta que terminó por Guillermo Zamora, un fotógrafo que hacía unas fotos increíbles. Barragán no existiría sin Salas Portugal, ¿no? Juan Sordo tiene una documentación extensísima también de Zamora y de Salas Portugal. O sea, eso estaba presente, pero eran pocos los que hacían eso. Entonces dices, importa más. Importa más. Pregunta, si tuvieras que ser honesto y no eres arquitecto, entonces no hay problema de que traiciones a tu gremio, por decirlo de alguna manera. ¿Importa más que la obra? En muchos casos sí. O sea, cuando digo eso, digo, importa más que la experiencia de la obra, que la habitabilidad. O sea, importa más la manera en la que ésta puede ser retratada y difundida a partir de imágenes digitales. Empieza a ser más importante que la obra misma en tanto estos parámetros. En muchos contextos sí, ¿no? Y hay en particular dos tipologías que son claves en este tema. O sea, dos tipologías que han surgido de la mano de la fotografía, la nueva fotografía de arquitectura, que es la vivienda en renta por Airbnb y otras plataformas, que esas... Especialmente la cara, ¿no? La cara. Como vivienda de lujo. La de turismo, ajá. No la de voy a Morelia y necesito un lugar donde quedarme porque voy a trabajar. Exacto. No, la de quiero ir a la playa. Pero esas, en la exposición reunimos plantas de muchas de ellas y es interesante que ya hay una tipología muy establecida. O sea, todas siguen la misma tipología. Ya se estableció una tipología. Y una parte importante es que se simplifica, por un lado, el programa del departamento o la casa, habitación, como la conocemos, pero también se agregan ciertos elementos del programa y uno es de dónde vas a tomar la foto, dónde te vas a tomar la selfie. Entonces, parte importante de esas obras arquitectónicas, desde su diseño, es su circulación en redes. Ahora, yo quiero pensar, no vamos a poner nombres, ¿no? Pero claramente estos arquitectas y arquitectas están pensando que sus obras son a prueba de esa lógica, ¿no? Porque son a prueba de la banalidad, del selfie, de pensar cómo me voy a retratar dentro de la arquitectura. Ellos me imagino que están pensando todavía
que en este ámbito de libertad que se inaugura a partir del 2000, visto de una manera simple otra vez, ellos están siendo enormemente libres y enormemente creativos y creativas con lo que están presentando sobre la mesa, ¿no? Originales, auténticos. Habría que preguntarles, pero yo creo que algunos sí entienden y le entran al juego de forma muy... ¿Cínica? Cínica o juguetona o lo que quiera. Y otros sí piensan, estoy haciendo una obra de arquitectura fundamental en la historia de la arquitectura. No, o sea, creo que el rango es muy amplio. La otra tipología que también tiene que ver con el turismo son los hoteles boutique o de diseño. Es que si no eres cínico o eres ingenuo. Creo que en este caso no hay alternativa, ¿no? Porque no... O realmente piensas, como dices, que estás haciendo algo original y auténtico, o dices, claramente esto es algo... escenográfico. Que ya está coartando mi libertad. A ver, una pregunta. ¿Te has quedado en alguna de estas casas? Sí, por supuesto. ¿Te gustan? Sí, claro. Ok, entonces tú también estás participando un poco en este juego. No, Pablo, porque lo que supuestamente te enseñan en la facultad, supuestamente, es que lo que tienes que resistir son esas lógicas, ¿no? Es decir, que si lo que quieres hacer es, pongo comillas para quienes nos escuchan, arquitectura, entonces, paso número 1, resiste la lógica del mercado, ¿no? Y ahí supuestamente radica la autenticidad, la originalidad, el no sé qué de un arquitecto que se cree arquitecto y que se viste de negro, ¿no? Sí, a ver, pero resiste la lógica del mercado. Tal vez tienes que... O sea, hay espacios en la arquitectura donde puedes hacer eso, pero en realidad son muy pocos, ¿no? Si vas a ser arquitecto que te dedicas a diseñar, tienes que trabajar con la lógica del mercado y tienes que ver cómo vas a traer eso a poder hacer algo ahí en ese espacio. Es una de las limitantes considerables, o sea, como muchas otras que tiene la arquitectura. Lo que creo que tiene de interesante este tipo de vivienda es que la vivienda unifamiliar residencial, la que te pide un cliente rico que quiere hacer no sé dónde, no ha pasado nada interesante ahí en más de 70 años. O sea, el programa y la lógica de esas viviendas sigue siendo el mismo hoy que en 1950. Con nuevos materiales más bonitos y gadgets electrónicos más caros, pero es lo mismo. No ha cambiado en las formas de habitar, ni la lógica de las estructuras de las familias, ni la relación con la ciudad. Yo sí te diría que hay algo bastante lamentable ahí, que es la única necesidad que se ha incrementado considerablemente, por lo menos en México, en la dimensión habitacional para gente de dinero, es la cantidad de espacios para coches que te piden. Y para closets. Sí, para closets, pero el programa es el mismo. Digamos que hay la misma lógica con cierta intensificación, pero no ha habido un cambio sustantivo, una reimaginación de la vivienda unifamiliar de ninguna manera. Este tipo de viviendas de Airbnb, si las vemos de forma crítica, son un punto de fuga, un escape que de pronto nos permite decir, oye, quizás podemos hacer casas de otro tipo, quizás podemos vivir de otra manera, quizás podemos organizar el espacio de otra manera. Quizás no tenemos que arraigarnos a la casa familiar porque la idea de los padres y los abuelos como nos tocó a ti y a mí ya no es necesariamente lo que va a pasar, ¿no? Ya hay mucho mayor movilidad geográfica, las familias son mucho más pequeñas, hay otros tipos y otras estructuras de familias. ¿Qué pasa si de pronto podemos empezar a pensar la vivienda de otra manera? En el lugar en donde está ocurriendo, hay dos lugares en los que está ocurriendo eso, según observo y está según nuestros estudios. En la exposición. Uno es en la vivienda por renta, plataformas digitales. Airbnb. Y otro es en los edificios multifamiliares pequeños. Ok. En multifamiliares pequeños, sobre todo en ciudades medias, ¿no? Que esos están aportando tipologías de vivienda que no existen. O sea, en Morelia o en Mazatlán o en San Luis Potosí están aportando nuevos tipos de vivienda y nuevos espacios para imaginar desde la arquitectura. ¿Y qué está pasando ahí? Está pasando que hay arquitectos jóvenes formados ahí o formados en otro lado, pero que son de ahí y que están construyendo su propio espacio. Están usando el mercado a su favor. Están juntando a unos amigos y están
a un tío que tenía lana y que tenía el terreno y haciendo un pequeño edificio, y que de pronto ese pequeño edificio, no sé, en San Luis Potosí, que nadie salía de su casa hasta los 30 años, porque de pronto hay un espacio donde se pueden salir, porque hay una vivienda pequeña, en una zona céntrica, en la que no necesitan coche, que les alcanza la renta, y que además tienen unos vecinos con los que pueden formar relaciones. Y eso está construyendo un espacio para la arquitectura, donde antes no se pagaba por la arquitectura. Ahora de pronto el diseño arquitectónico tiene un valor en esos contextos. Entonces ahí hay como una innovación tanto urbana como de reestructuración social. Sonaría en un primer momento a que tú dirías que el ámbito para un arquitecto o una arquitecta joven es bastante prometedor. O sea que, por supuesto que es mejor que en los 80s, pero todo era mejor que en los 80s, ¿no? Vender mangos en la esquina era mejor que ser arquitecto en los 80s. Pero que con la narrativa que más o menos me cuentas que se viene construyendo, en tanto oportunidades de trabajo, quizá no está tan mal la cosa como los y las arquitectas tendemos a verla, pero viene de la mano o está de alguna manera atado a que respondas, quizá no formalmente, pero sí estilísticamente, a este nuevo estilo mexicano, este nuevo lenguaje visual. Puede ser que para entrar a ciertos, o sea, si vas a buscar no sé qué taller de titulación en la UNAM, sí te van a formar en este lenguaje y hay casi una exigencia de que así sea, ¿no? Pero, a ver, egresan en México 16,000 arquitectos al año. Es que si me hubieras preguntado antes de esta plática, son 15,000 más de los que necesitamos. Pero me estás haciendo verlo un poco más optimistamente. No, lo que estoy... O sea, aquí hay un tema muy importante. Los arquitectos que egresaban en 1950, cuando había 6 escuelas de arquitectura en el país, y contra las 600 de hoy, diseñaban. Hoy la arquitectura se ha vuelto mucho más compleja y los arquitectos hacen muchas cosas. Todos los arquitectos diseñan, pero también, como en pocos países, los arquitectos en México saben construir, se dedican al mantenimiento de edificaciones, se dedican a la fotografía, se dedican a hacer renders, se dedican a la comunicación, se dedican al gobierno. El gobierno contrata muchísimos arquitectos porque hay que hacer los reglamentos y hay que hacerlos valer. Eso también es un territorio de la arquitectura. Entonces, digamos que la arquitectura en México se ha vuelto... Tiene una tradición de ser una disciplina con un alcance amplio, pero hoy pues, se han consolidado miles de formas de practicar la arquitectura. Y eso es uno de los puntos con los cuales eres empático, no solo en la muestra, sino en por qué es necesaria esta muestra y por qué la quieres hacer. Y es que México tiene un lugar privilegiado para un arquitecto, en tanto que el lugar del arquitecto en México y de la arquitecta en México sigue teniendo una relevancia que en el norte global, quizá con la excepción de Italia y algunas instituciones en Francia e Inglaterra, no tiene. No, ni siquiera en esos países. O sea, en México, los guapos de las telenovelas son arquitectos, ¿no? Es buen punto, ¿eh? Eso no es accidente, ¿no? Hay una canción del Tri. Está muy romantizado. Hay una canción del Tri que dice: cuando era niño, mi jefa me dijo, yo quiero que seas arquitecto o doctor, ¿no? Y salí rock and rollero y pues todo salió mal, ¿no? Pero es cierto, las mamás en México quieren que su hijo sea abogado, médico o arquitecto. Y eso no pasa en ningún lugar del mundo. No, claro que no. O sea, en Estados Unidos ser arquitecto es como ser artista contemporáneo. Y hacen lo mismo, ¿no? O sea, hay un personaje, no me acuerdo cómo se llama, pero está en Inglaterra, que desde la arquitectura se dedica a diseñar planetas. ¿Por qué? Porque, en parte porque puede. Qué maravilla, qué riqueza y qué provocador puede llegar a ser eso, ¿no? Como hacer estas ciencias ficciones desde la arquitectura. Pero en parte porque probablemente nunca tuvo trabajo. O sea, nunca construyó una casa. Y en México la necesidad es enorme. O sea, en este sexenio se dice que se van a construir 1 millón de viviendas. Y los arquitectos, quizás no los que seguimos en Instagram, pero van a haber miles de arquitectos trabajando ahí, haciendo sus planos, supervisando la obra, haciendo las cuantificaciones de materiales,
Todo eso es territorio de la arquitectura. Ya si te lo pagan bien o no es otra cosa, ¿no? Pero, Bueno, pero es chamba de... Pero también los arquitectos hablan mucho de que se les paga muy mal. Es cierto, pero todas las profesiones en México se pagan mal. La arquitectura es la 9ª mejor pagada en el país. ¿Es en serio? La 9ª mejor. Entonces, no está... Pero yo he visto los salarios de mis exalumnos en despachos. ¿Cómo puede ser la 9ª? O sea, así de mal están las otras, no sé cuántas midieron. Es la 9ª mejor pagada, sí. Y yo creo que los despachos pagan peor de lo que acaba pagando un gobierno municipal para el supervisor de... ¿no? O sea, digamos que... Claro, es mejor pagado porque el supervisor camino, de obra es... No, o sea, no solo es el arquitecto en un despacho. La construcción paga muy bien, ¿no? Digamos que el camino de los despachos para quienes quieren dedicarse a ser la nueva estrella es de los más difíciles. Y de los peores pagados dentro de la arquitectura. Dentro del panorama de la arquitectura. Entonces, bueno, es un panorama muy peculiar de México que digamos que en otros lugares de la arquitectura no tiene este estatus y que genera ahí ciertas reflexiones, nos obliga a ciertas reflexiones, ¿no? Porque es muy común que arquitectos egresados de la facultad en la UNAM, ¿no?, se van a estudiar un posgrado a universidades de prestigio en el norte global y llegan con lo que aprendieron de arquitectura, ya que por un lado... Que aquí sirve para dos cosas, para nada y para ya sabes qué. No, pues abre la imaginación de forma increíble, o sea, yo soy uno de esos que me fui también a hacer estudios en el extranjero, pero creo que tenemos que tener una postura súper crítica de qué implica traducir lo que se dice y lo que se piensa de la arquitectura en esos contextos a México. Claro, porque es lo que estamos diciendo, es que allá no hay posibilidad para ser arquitecto como si hay aquí. Entonces, las escuelas del extranjero, del norte global, tienen que orientar los estudios, que además te los cobran carísimos, a otras cosas, como hacer diagramas y se vuelven excelentes diagramadores. Exacto. Y empiezan a pensar que la arquitectura no se trata de la arquitectura, que eso es a mí lo que... O sea, la muestra hace un énfasis muy... subraya mucho la idea de la arquitectura como práctica, ¿no? Porque los arquitectos no son sociólogos, los arquitectos no son ecólogos, los arquitectos no son ingenieros hidráulicos, los arquitectos son arquitectos. Y hay una tradición muy rica de qué significa ser arquitecto. Y eso que saben hacer los arquitectos lo necesitamos en el país. Sí, quizá no se necesite en otros lugares, aquí sí. En Estados Unidos, donde todo eso lo hacen ingenieros. Y creo que ya ni siquiera ingenieros. Y consultores que tienen no sé qué. Consultores, inteligencia artificial que calcula y... Y los arquitectos pueden aspirar a hacer los interiores de una tienda en Nueva York, que van a fotografiar de 1000 maneras y van a decir que es un posicionamiento político. Y luego vienen a México y ven un proyecto y dicen, no, es que ese no es político. Y dices, no, pues es que sí es político, porque habla de cómo está construido, habla de cómo se habita, habla de cómo funciona la luz, habla de cómo es para quienes están en ese lugar. Y necesitamos 1 millón de viviendas, entonces ya deja de chingar. Saber eso tiene implicaciones políticas, ¿no? El saber construir una vivienda buena, el saber construir un espacio arquitectónico con carácter local que responde a las condicionantes del sitio, es un posicionamiento político. Y asegurarte que ese 1 millón de viviendas sea eso. Podemos decir que la arquitectura es... O sea, viene gente y dice, no, es que la arquitectura ya no se trata de construir, la arquitectura se trata ahora de entender sistemas de relaciones en el espacio. Puede estar muy bien, pero en México se trata de construir. Y se trata de construir cosas que sirvan, que funcionen, que ventilen bien, que las instalaciones hidráulicas, eléctricas funcionen, que tenga buenas condiciones climáticas. Todo eso, saber todo eso, que es algo que se aprende desde la arquitectura y en que tenemos una larga tradición de saber cómo hacerlo, puede tener una dimensión política en la medida que lo estamos pensando de esa manera, ¿no? Que estamos pensando que la arquitectura no es simplemente para pensarse y para narrarse, sino es un espacio que va a habitar la gente. Y en la medida que lo hagamos bien, es una arquitectura con un fin político. Ahora que mi postura sería un poquito más radical incluso, porque todo lo que menciona sería lo mínimo requerido por la arquitectura, ¿no? O sea, yo creo que el gran problema de las escuelas del norte global es
que ese mínimo ya no es parte de lo necesario para ser arquitecto. O sea, está muy bien si eres un excelente diagramador y si crees que los dibujos pueden acabar teniendo un efecto real en el espacio a la Eisenman o Kohlhaas, pero también tienes que saber hacer todo eso que dices y tienes que saber hacerlo bien. Ese es el mínimo necesario, y ese mínimo indispensable es el mínimo que se requiere para 1 millón de viviendas que supuestamente se van a necesitar en los siguientes 6 años, ¿no? O sea, en muchos países, muchos contextos, todos estos procesos de construcción de los entornos que habitamos están ya estandarizados, ¿no? Entonces, la casa de no sé qué ciudad en Estados Unidos y la de la otra son idénticas porque vienen de un mismo modelo, de un mismo proveedor, con los materiales del mismo origen. Y lo único que importa es costo-beneficio, costo-utilidad. El territorio del arquitecto, o sea, ahí ya no hay territorio para la arquitectura. Entonces, practicar una arquitectura con un sentido local que responda a necesidades particulares, que imagina nuevas posibilidades, es una arquitectura en resistencia. Y es una arquitectura necesariamente política, por definición, ¿no? Muchos de los arquitectos con los que platiqué en este proceso, su mayor miedo es que la lógica corporativa se coma a su arquitectura. Que nos volvamos a Estados Unidos en cuanto a la arquitectura, ¿no? Sí, y muchos otros lugares. O sea, en China, el territorio de la arquitectura, están haciendo muchísimo, pero con unas prácticas estandarizantes y unificadoras. Y de pronto lo que vemos son unas cosas maravillosas, que es el museo de esa comunidad, ¿no? Pero todo lo demás está hecho a partir de una lógica que uniforma y que borra y que no atiende a lo local. Como siempre, tú querías llegar a más cosas y luego entonces dijiste lo del Instagram y yo me clavé porque es un tema que me interesa, pero entonces me gustaría darte un poquito de tiempo para que hablemos de qué otras condicionantes empezaste a ver a partir de tu estudio sobre por qué o cómo es que se está coagulando. Las razones por las cuales interpreto que existe un estilo mexicano. Exacto. Que hay un lenguaje común en la arquitectura contemporánea mexicana. Bueno, una sí tiene que ver con las discusiones que tuvieron los propios arquitectos, ¿no? Ahora que hablábamos de lo que estaba pasando en los años 80, 90, toda esta diversidad de prácticas fueron profundamente discutidas, ¿no? Y las fuentes de la época de los arquitectos hablan de la importancia de la identidad en la arquitectura y cómo se estaba perdiendo la identidad de la arquitectura mexicana. Empezaba como la apertura de los mercados, empezaban a aparecer estas cajas de cristal genéricas de carácter internacional. Entonces había como un sentido de qué podemos hacer para hablar de lo local y para afirmar algo identitario en la arquitectura. Esa discusión, por cierto, desapareció por completo, ¿no? Y creo que no es trivial. Claro. No es trivial porque tenemos... Pero es síntoma de lo que estás mencionando, ¿no? Es síntoma, o sea, digamos que se perdió la discusión, se perdió esa reflexión de en qué medida la arquitectura es una representación de una cultura, de un sitio. Eso prácticamente está fuera y totalmente desligada de lo nacional en este momento. Ahora nadie habla de una arquitectura nacional y sin embargo existe, ¿no? Entonces ahí hay otra paradoja que podríamos platicar. Pero creo que esas discusiones y esas prácticas sí condujeron a algún lado, ¿no? Y se logró en algunas prácticas una síntesis de la herencia moderna que en México nunca se perdió del todo, y de la arquitectura de Luis Barragán, ¿no? Y entonces empiezan a surgir, ahí sí, en la arquitectura residencial, ¿no? Y mucho en la línea de lo que hizo Alberto Kalach a principios de los 2000, que logra una síntesis de esas dos corrientes, ¿no? Y formula, sin querer o sin proponérselo, una nueva idea de lo nacional. Es que, fíjate, cuando veía todo el material que habías producido y platicábamos sobre estas tesis tuyas, me venía a mente las propuestas de un amigo del podcast y amigo mío que ha venido varias veces, que es Ángel Álvarez, quien habla específicamente sobre la relación entre moda y estilo. Y creo que es pertinente
porque la relación moda-estilo, en tanto que es una oposición paradójica porque se necesita en tanto oposición, creo que aplica muy bien aquí. Lo que Ángel dice es que quizá entendemos mal cuando utilizamos las palabras, los conceptos moda y estilo, y que en realidad es muy fácil de verlo. La moda es algo que homogeneiza, que marca un camino que nos guste o no uniforma, ¿no? Y que a veces se esconde esta uniformidad o este poder homogeneizante o uniformante de la moda porque en tanto que su propia naturaleza es el cambio y la ciclicidad, pues está cambiando todo el tiempo, ¿no? Valga la redundancia. Y entonces lo que siento que tú estás viendo aquí es que en efecto hay una cierta moda, entendido así, en la arquitectura mexicana contemporánea, ¿no? Es decir, un lenguaje común, como dices, que está dictando o que está llevando a cierta uniformidad, pero que se esconde en la posibilidad de que esta uniformidad produzca diferentes casitas, diferentes museos, diferentes, etcétera, etcétera. Y contrapuesto a esto, Ángel dice, el estilo es siempre lo que surge en resistencia a la moda, es decir, el estilo necesita de la moda para hacer una resistencia a ese proceso de uniformización, y cómo funciona es justamente oponiéndose a partir de la creación de un lenguaje individual o de un lenguaje singular, ¿no? Es decir... ¿De un autor? De un autor. Ok. Entonces, me parece fascinante lo que dices porque creo que una gran parte de la maraña y yo sí lo voy a decir, la mediocridad de la arquitectura en México en los 80s y en los 2000s tiene que ver con, ¿cómo lo podemos decir de una manera muy, muy simple? Con un exceso de libertad, ¿no? O sea, con un exceso de que cada quien haga lo que sea, todo se vale, y al final del día sí necesitas esta guía, ¿no? Uniformadora de la moda para por lo menos tomar posición y agarrar un lugar y decir, lo que no quiero hacer es eso, ¿no? Lo que quiero es desarrollar algo diferente, pero esa diferencia solo aparece o se vuelve visible a partir de su contraposición o su resistencia a la moda. Entonces, lo que quería preguntarte quizá para cerrar este episodio es si empiezas a ver esto o si crees que esta idea de un lenguaje común puede ser fructífera tanto para un arquitecto que quiere salir y seguirla, porque es chido que lo tengas, pero también como lugar contra el cual puedo oponerme a algo con cierta claridad, ¿no? Se puede identificar claramente cuáles son estas características del lenguaje común de la arquitectura mexicana contemporánea, que tú las pones en la muestra. Entonces, si quieren saber cuáles son, vayan a Puebla. Pero que esa claridad de tener ese lenguaje me diga, eso es a lo que quiero resistirme. Críticamente, banalmente, lo que sea, pero yo lo que quiero hacer es desarrollar un estilo propio, singular, y para hacerlo necesito tener esa contraposición. A ver, en estas definiciones que estás dando de moda y estilo, prefiero la moda. ¿Prefieres la moda? Uf. Prefiero la moda. Ok, o sea, platícame. digamos que En la arquitectura, ojo. En la arquitectura. Sí. O sea, la idea del arquitecto como este ser original que va a formar algo que nadie ha visto y que va a ser diferente a todo lo que hay a su alrededor, me parece de lo más trivial. Me parece que reduce a la arquitectura a su autoría y no a sus circunstancias específicas de creación y a las relaciones que la generan. Creo que la existencia de este lenguaje común es muy positiva en la medida que la media es buena, ¿no? Igual que en el movimiento moderno, ¿quiénes son los arquitectos mediocres del movimiento moderno en México? Pues en realidad no están, porque todos tenían una media muy buena y todos compartían un lenguaje y no necesariamente se trataba de que este edificio fuera mucho mejor que el de junto. Donde están los que buscan esta noción de estilo personal, están en el CENART, ¿no? En cada quien jalando para su lado y cada quien diciendo es por acá, y se vuelve un poco dogmático, ¿no?
cuando la idea de construir algo de manera conjunta, he mencionado a un solo arquitecto ahora en esta conversación, yo estaba hablando de los procesos, y a ese lo mencioné porque no está en exposición, ¿no? Entonces, es mucho más interesante pensar en qué se está construyendo de manera conjunta, de manera colaborativa, a partir de todos estos procesos, que decir, aquí hay un autor genial. Que un autor genial hace una obra genial. Miles juntos, pues, construyen un país. Es que es interesante siempre porque eso es lo que habla como del lugar particular que tiene la arquitectura respecto a las otras técnicas y a las otras artes, ¿no? Es decir, nunca puedes seguir los mismos procesos, tener los mismos alcances ideales que un arte plástica, que un bellarte, donde claramente la singularidad de la forma es el objeto que más aprecias, pero tampoco quieres acabar haciendo edificios modernos a la soviética en 1960, 70 y 80. ¿No? Es un balance siempre muy delicado que solo la arquitectura, o más bien al cual solo la arquitectura tiene que enfrentarse, de entre las técnicas y de entre las artes, lo cual hace una disciplina dificilísima. Entonces me sorprende que en este caso tú piensas que en este momento en particular un cierto nivel de uniformidad es bueno. Buenísimo, ¿no? Y que se parezcan las cosas y que, empieza a construirse a partir de... Es que esa es tan mala palabra, ¿no? O sea, si yo llego con un chavito ahorita y me muestra algo que le encanta, ¿no? Que él hizo. No, es que mira qué padre esta casa que hice. Y le dije, qué chida, se parece mucho a esta otra. Se lo toma a pecho, ¿no? De no se parece a nada. Pero también los estudiantes aprenden a partir de imitar lo que hicieron alguien más, ¿no? Entonces... creo que además lo que muchos arquitectos me dicen, no, es que se están simplemente copiando cosas y dices, qué bueno, ¿no? Se están copiando cosas que están bastante bien. Se está copiando el usar materiales locales a partir de la mano de obra de México, que esa es otra de las razones por la cual la arquitectura se parece, por la cual existe este lenguaje, porque la mano de obra de los albañiles sigue estando al centro de los procesos de producción de la arquitectura. Eso es lo que se está copiando, ¿no? Se está copiando una arquitectura en la que importan los jardines, en la que importa el paisaje, en la que la relación con el medio es central a la concepción del proyecto. Entonces, pues si esa es la moda, pues qué bueno, más moda. Claro. Pues bueno, Pablo, muchísimas gracias por venir. Pues muchas gracias, William. Y les recordamos a todos, la muestra Atlas de Arquitectura Contemporánea en México está en el Museo de Amparo de Puebla hasta el 2 de marzo del 2026. Y a todos los que nos escucharon, muchas gracias por oír. Nos volvemos a escuchar aquí en 2 semanas en Banal.